A ver, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Olvidemos por un momento que sabemos cómo termina la historia. Estamos en 1935. El mundo entero mira a Alemania y se pregunta, ¿qué es exactamente el nazismo? Hoy no vamos a analizarlo con la ventaja que nos da el tiempo, no. Lo haremos a través de los ojos de una periodista que lo vio nacer, que estuvo allí, y su perspectiva, ya os adelanto, revela una verdad realmente sorprendente. Nuestra guía en este viaje es Dorothy Thompson, una periodista estadounidense que no se quedó de brazos cruzados. Fue, de hecho, una de las primeras voces críticas a las que el propio régimen expulsó de Alemania. Por eso su visión no es una reflexión lejana, que va, es un testimonio directo, crudo y sobre todo sin filtros. Y aquí está la clave, su tesis central, que en 1935, sonaba totalmente a contracorriente. Thompson defendía que el nazismo no era la revolución social y económica que decía ser. Para nada, era algo mucho más siniestro, una auténtica economía de guerra disfrazada, la movilización total de un país para un conflicto que en el fondo ya consideraba inevitable. Pero claro, ¿cómo se llegó hasta aquí? Thompson lo describe como una auténtica tormenta perfecta. Primero, la humillación de Versalles y una hiperinflación que literalmente aniquiló a la clase media. Luego, una reconstrucción que parecía sólida pero que era frágil, levantada sobre montañas de deuda. Y el golpe de gracia, la Gran Depresión. De repente se crea una legión de desposeídos, gente de todo tipo que había perdido hasta la última gota de fe en la República de Weimar y que buscaba desesperadamente una salida, cualquiera. Y esa salida, claro, llegó envuelta en promesas muy radicales. Pero, como Thompson descubrió enseguida, una cosa era prometer y otra, muy distinta, era la realidad. Ahora vamos a ver precisamente eso, el abismo que había entre lo que el partido nazi decía que iba a hacer y lo que estaba construyendo de verdad. Si uno lee el programa económico nazi de 1932, sobre el papel, sonaba casi utopía para muchísima gente. Prometían nacionalizar la banca, proteger al pequeño comerciante, controlar el capital y, sobre todo, darle al trabajador un salario digno y una vivienda. O sea, una plataforma diseñada a la perfección para seducir a todos los que se sentían aplastados por el sistema. Pero aquí es donde vemos el contraste brutal. A la izquierda, la teoría. A la derecha, la cruda realidad. Nacionalizar los grandes monopolios, que va, el Estado se convirtió en su mejor cliente, comprándoles armas a una escala masiva. Subir el nivel de vida, tampoco. La producción se desvió de los bienes de consumo a los tanques y los aviones. Y las pequeñas empresas, lejos de protegerlas, las dejaron de lado, mientras los grandes industriales ganaban un poder tremendo. El punto clave es este. El motor de la economía no era el bienestar, era el rearme. Vale, entonces, si la revolución económica era solo una fachada, ¿qué había detrás? ¿Cuál era el verdadero motor de todo este movimiento? Thompson lo vio clarísimo, y su respuesta no tenía nada, pero nada que ver con la economía. El concepto central, el meollo de la cuestión, es la idea Weltkis. Es una palabra alemana un poco difícil de traducir, pero que básicamente se refiere a una visión del mundo basada en la raza. Para esta ideología, la historia no es una lucha de clases, como diría el marxismo, sino una lucha biológica. La raza lo es todo, lo determina todo, la cultura, la política, el destino. Esta ideología se apoyaba en varios pilares. Creían en una raza nórdica superior que estaba amenazada por el mestizaje. Desconfiaban de la industria y glorificaban la tierra, el campo, como fuente de pureza racial. Y, fundamental, rechazaban tanto la democracia como el marxismo, porque consideraban que ambos eran inventos judíos. El antisemitismo no era un añadido, no, era el eje que lo conectaba y lo explicaba absolutamente todo. Y claro, esta ideología racial tenía una traducción directa en su política exterior. Nada de colonias lejanas como los viejos imperios, porque eso, según ellos, diluía la sangre. El objetivo era el Lebensraum, el espacio vital. O sea, expandirse hacia territorios cercanos, sobre todo hacia el este, para colonizar la tierra y someter o expulsar a la gente que consideraban racialmente inferior. Y esto nos lleva a la gran paradoja de todo este asunto. Si el programa económico era, en la práctica, mentira y el nivel de vida no mejoraba, ¿por qué narices tenía el régimen un apoyo popular tan masivo? Esta es la pregunta del millón, el gran enigma que Thompson intentó descifrar. Y su respuesta fue brillante. La clave no estaba en el bolsillo de la gente, no era una cuestión material. La respuesta, según ella, estaba en la psicología, en la mente y el corazón de las masas. Esta balanza lo explica todo. El régimen nazi hizo un intercambio maestro. Sacrificó lo de la izquierda, el tener, la mejora material, a cambio de potenciar hasta el infinito lo de la derecha, el pertenecer, la satisfacción emocional. La gente tenía menos en el bolsillo, sí, pero se sentía parte de algo enorme. El sacrificio ahora tenía un propósito. Los desfiles, los uniformes, la sensación de estar participando en un destino colectivo, todo eso compensaba, y con creces, la escasez material. Sus propias palabras lo resumen de una forma insuperable.
El nacionalsocialismo sustituye el tener por el sentido de pertenecer. Ofrecía una recompensa emocional a cambio de una renuncia material. Y para un pueblo que venía de la humillación y la desesperación, esa oferta fue increíblemente poderosa. Pero claro, un sistema construido así, sobre la emoción y el sacrificio constante, tiene un punto débil, un talón de Aquiles, y en su conclusión, Thompson identifica precisamente esa pregunta que, inevitablemente, colgaba sobre el futuro del régimen. Su conclusión fue simple pero demoledora. Una economía de guerra y una psicología de sacrificio perpetuo solo pueden sobrevivir si tienen un enemigo. Todo el sistema se sostenía sobre la idea de que Alemania era una víctima rodeada de enemigos. Sin esa tensión, sin ese otro al que culpar, la justificación para tanto sacrificio simplemente se venía abajo. Y así llegamos a la pregunta final, la pregunta casi profética que Dorothy Thompson se hizo ya en 1935. ¿Qué va a pasar cuando Alemania consiga todo el poder militar que quiere? ¿Se puede mantener a una nación entera en un estado de movilización permanente si no hay un enemigo a la vista? Esta era la falla estructural del sistema, su debilidad fatal. El régimen necesitaba el conflicto para poder existir. Un camino que, como la historia demostraría muy pronto, solo podía llevar a un único lugar: la guerra.